Hola, ¿cómo están? Esto es Error Tipo 2. Hoy voy a conversar con Ivo Sarjanovic, que previo a todo trámite es un gran amigo personal. Eh, Ivo fue vicepresidente en Cargill, Suiza, vive en Ginebra. Eh, es experto en las cuestiones que tienen que ver con las commodities y los mercados granarios del mundo, porque esa fue su especialidad profesional y laboral, pero también de esto tiene un total manejo del funcionamiento de toda la economía y está absolutamente empapado de lo que pasa en nuestro país porque a pesar de haber seguido muy joven de acá, siempre estuvo conectado, muy conectado, ¿no? Así que vamos a aprovechar este buen bagaje de información y conocimiento para tratar de pensar juntos el momento que nos toca, ¿no? Así que, hola Ivo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar conversar un rato. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con vos. Bueno, a ver, empecemos por el principio, acaso por una cuestión de coyuntura. Termina con bastante éxito Expo Agro, hay un ánimo un poco renovado en el sector porque venimos de muchas sequías, eh, hay más entusiasmo. Eh, Leía justamente hoy que se espera en la Argentina una recesión bastante fuerte para lo que queda del año, recesión que empezó en diciembre y siguen los números dando mal. Esto podría pronunciarse hasta como 6 puntos de PBI, a no ser porque la cosecha se calcula viene bien y eso podría justamente emparejar o atenuar esa caída y dejarla en 3 o 4 puntos. Sí, Olvi creo que el motivo es mm, que porque el año pasado tuviste sequía, sí. entonces este año la cosecha es más grande, eso te suma mucho y eso compensa ese 6% que vos decías. Mm. Ahora, la sequía fue muy fuerte, pero algunos están muy entusiasmados porque el régimen de lluvias parece haber venido mejor hasta acá. ¿Eso es confirmable o qué? Sí, venía muy muy bien hasta enero. En enero tuvimos un periodo de mucha seca, mucho calor, entonces ahí nos empezamos a preocupar, se corrigieron un poco a la baja las proyecciones de cosecha. Eh, Febrero llovió bien, marzo arrancó bien, o sea que yo creo que se van consolidando números muy buenos. Quizás no sea los super números que habíamos visto hasta enero, pero van a ser cosechas muy, muy grandes. La contrapartida de eso es que los precios son menos atractivos porque hay en todo el mundo stocks que van increciendo. No hemos tenido grandes problemas de cosecha en ningún lado en este año, a diferencia de años anteriores donde no solamente Argentina, sino que en distintos lugares del mundo hubo problemas de cosecha. Este año no. De hecho, vamos a tener una cosecha récord de soja en maíz, perdón, una cosecha de soja récord en Sudamérica, tuvimos una cosecha récord de maíz en Estados Unidos, Brasil eh, no va a tener cosecha récord de soja, pero va a seguir siendo muy grande combinada con la Argentina, va a ser un cosechón, en Rusia hay una cosecha récord de trigo, o sea que el mundo es como que se puso las pilas y a pesar de la mayor volatilidad climática que parece que hay, hemos recuperado volúmenes de producción muy interesantes y bueno, eso lógicamente presiona a la baja los precios. Y ahora es como que se dio vuelta la cosa. Hasta hace unos años teníamos muchas quejas del lado consumidor porque los precios eran muy altos, ahora vamos a empezar a escuchar quejas del lado productor porque los precios empiezan a acercarse a costo de producción en algunos lugares. Bueno, ahora, yendo a los costos de producción y yendo a este lugar que es la Argentina, ¿no? De golpe, con la caída del dólar que se ha dado acá, muchos costos en dólares se han puesto mucho más picantes, ¿no? O sea, eh, todo el mundo esperaba que tal vez el dólar oficial fuese a subir, tratando de alcanzar al blue, pero en el último rato se verificó todo lo contrario y el blue se fue más cerca del oficial. Incluso dicen que el ministro Caputo dice, yo creo que el dólar de convergencia es 900 y de ahí no me muevo. Ahora, ese dólar de convergencia, los precios, los salarios, los insumos, me imagino también, para el agro son pesados de sobrellevar, ¿no? Entonces, la rentabilidad puede ser no tan buena, aún con una buena cosecha en el sector. Sí, definitivamente. Mm. Eh, Cuando los precios empiezan a bajar así, a ponerse pesado, a nivel técnico nosotros empezamos a plantear cuál va a ser el productor marginal en el mundo, el más ineficiente, que digamos tira la toalla primero y deja de sembrar, porque no hace falta seguir sembrando al mismo ritmo cuando la demanda, digamos, no crece rápidamente y la oferta sí se recupera. Entonces algún productor tiene que en algún momento frenar.
Bueno, creo que el gobierno argentino de alguna forma tiene en sus manos decidir si el que va a frenar primero va a ser el productor argentino o no. Si seguimos con retenciones altas, con brecha cambiaria y aparte de eso, lo que vos decías, que es algo diferente, que son costos en dólares subiendo, el productor argentino va a tener un desafío muy grande por delante, a pesar de que es uno de los productores más eficientes del mundo, que cultiva en lugares que están cerca de los puertos, o Mm. sea que hay costos de transporte menores a los que hay en Brasil, a los que hay en Estados Unidos. O sea, hay un desafío grande. Ahora, el gobierno argentino, por otro lado, si logra de alguna forma encontrarle la vuelta y bajar retenciones, unificar y no tener un tipo de cambio tan fuerte, digamos, puede ayudar a que el productor argentino zafe. Bueno, metámonos en ese asunto entonces, porque eh, también cambió el ánimo en general en la Argentina, por lo menos en los analistas económicos. Lo que uno percibe es que ahora hay mucha más gente acompañando la idea o la probabilidad de que Milei pueda sacar esto al frente, ¿no? O sea, cuando esto empezó hace 3 meses, se mira, está muy difícil, la tiene muy complicada. El primer mes hizo un ajuste fiscal bastante fuerte, que no sabemos si es duradero, porque ya ha licuado mucho a los jubilados y ya ha acomodado algunos precios que tenían que ver con algunos impuestos, que se apropia el impuesto país, por ejemplo, que tampoco sabemos si es para siempre. Entonces, sin embargo, cuando vos vas leyendo a los analistas, parece que hay un humor de decir, mira, la viene llevando 3 meses y no hay razón para desconfiar, para empezar, qué sé yo, del tipo de cambio, para seguir de la cantidad o la masa de pesos que están depositados en los bancos y que están a tasas remuneradas todavía altas, ¿no? ¿Cuál es tu percepción, ¿no?, al respecto? Bueno, yo creo que para ponerlo en contexto, o sea, cuando Milei asume, digamos, había un riesgo importante de hiperinflación. Las hiperinflaciones en general no se pueden predecir porque, o sea, dependen de un montón de variables, pero estaban los condimentos para que, digamos, la cosa pueda descarrilar. Por suerte eso no pasó y lo que tampoco tuvimos es como contrapartida a la potencial hiperinflación, no tuvimos un plan de estabilización típico. Lo que yo creo que hay es un plan de ajuste bastante rústico. Eso hace que no converjan expectativas porque no hay un ancla nominal clara. Entonces eso hace que tengamos digamos, inflación más alta que la que tendríamos que tener y un nivel de actividad menor que el que podríamos tener. Si hubiéramos tenido un plan de estabilización macro más prolijo, creo que esas cosas se podrían haber evitado. Mm. La contrapartida de cualquier plan de estabilización o de cualquier ajuste rústico es que sí, el tipo de cambio se va apreciando. Veníamos de una situación muy inusual donde todos los precios en dólares eran artificialmente baratos. El tema está que el ritmo de esa apreciación es muy violento en estos últimos 2 meses. Y el país se está poniendo caro en dólares por distintos motivos, pero muy rápidamente. Un motivo es el ajuste monetario como consecuencia del ajuste fiscal. Otro motivo es lo que vos decías del impuesto país, que eso encarece también adicionalmente todos los bienes transables. O sea que hay, digamos, distintos ingredientes que hacen que el país se ponga caro en dólares y eso para mí es muy negativo. Yo creo que cuando el país se pone caro en dólares va a tardar mucho más en arrancar. Va a tener precios, digamos, que van a ser menos atractivos para el inversor mundial, para venir a invertir y termina siendo un tipo de cambio, digamos, un peso sobrevaluado, termina siendo una especie de yunque en la mochila, ¿no? Hubiera sido, creo que, más saludable tener una apreciación del tipo de cambio más gradual o precios en dólares no tan caros. Mm. Me vienen a la cabeza varias preguntas, ¿no? Porque Milei se encontró con un avión incendiándose en su cola, tiró de punta para abajo, lo tiene que aterrizar en una pista de 100 metros y puso los motores para atrás. No hay modo que el pasaje no se mueva con esta metáfora y es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, un abrupto aterrizaje, lo que está intentando. Ahora, la sensación es que si hace un ajuste fiscal gigante y si deja un dólar anclado que va devaluando el 2%, la recesión que te comes es muy fuerte. La sensación que uno tiene es que la recesión el precio que tenés que pagar por ese ajuste inmediato es una recesión brutal, ¿no? Eh, ¿Te parece a vos que había otra manera de intentarlo? Bueno, para mí el problema es el siguiente, vos siempre que parás una inflación de cuajo tenés un golpe al nivel de actividad, creo que es inevitable eso. O sea que la actividad siempre se va a resentir. El tema está si no se está resintiendo la actividad de más, innecesariamente de más. Y yo creo que sí. Para mí si hubiera habido un tipo de plan de estabilización,
digamos, más macro, mejor planeado, por decirlo de alguna forma, creo que tendríamos una convergencia de precios más rápida, sin el costo de nivel de actividad que estamos padeciendo, que podemos padecer. Mm, Eh, Creo que le falta eso. Yo no termino de entender bien, para serte franco, el plan macroeconómico. Yo creo que, o sea, en los anuncios de Milei hay un montón de cosas positivas y otras, digamos, menos fácil de entender o negativas. Entre los positivos está todo lo micro, o sea, todo lo que pasa por desregulación de mercados, por hacer los mercados más abiertos, más competitivos. Creo que todas esas intenciones son excelentes y van a ayudar muchísimo, digamos, a que se vaya reacomodando la oferta. Pero en la parte macro, francamente, eh, sí, entiendo lo que se hace, pero no termino de entender cuál es el objetivo final. mm, Es un plan, como decías vos, primero fiscal, que está bien atacar lo fiscal, porque en el fondo la inflación es de origen monetario, pero la causa final es siempre fiscal. O sea que está bien, sin embargo, la forma en que se lo ataca fiscalmente es muy cruda, o sea, con un montón de variables que creo que no son sostenibles en el tiempo. Después el plan monetario, que hasta ahora, bueno, dejó casi congelada la base monetaria, pero sigue creciendo los otros pasivos del Banco Central, crecen también los BOPREAL. Eh, no me termina de quedar claro en dónde desemboca todo esto. Yo no mm, sé si esto desemboca en una dolarización, en una competencia de monedas, en tipo de cambio libre. Eh, Creo que está bueno por ahí también distinguir la diferencia entre la dolarización y la competencia de monedas, porque muchas veces se confunde. O sea, cuando hablo de dolarización se habla de que se elimina el peso. Desaparece el Banco Central básicamente porque el Banco Central, con reservas en dólares que hoy no tiene, pero que en algún momento puede tener o puede tomar prestadas, compra toda la base monetaria y los pasivos amplios del Banco Central, y el peso desaparece y queda el dólar como unidad de cuenta y como moneda. mm, La competencia de moneda es diferente. La competencia de moneda coexisten el peso, al que se trata de defender de la mejor forma posible, con modificaciones institucionales que limiten el poder de emisión del Banco Central, poniendo un banquero central capaz, y coexiste con el dólar o con cualquier otra moneda que la gente quiera elegir. Es un modelo más a la peruana. Tienen implicancias muy diferentes. Por eso yo no entiendo hacia cuál de estos modelos vamos. A veces se habla de uno, a veces se habla mm, del otro. mm, Yo prefiero que se vaya a un régimen de competencia de monedas antes que a una dolarización. Creo que la dolarización tiene la gran ventaja de que para la inflación de cuajo, pero genera en una economía tan anquilosada y tan regulada como la Argentina problemas de nivel de actividad que pueden llegar a ser graves, que pueden llevar a mayor desempleo. Y si aumenta el desempleo, después la gente cambia su humor, vota diferente. Y bueno, empezamos el ciclo de nuevo. Creo que una competencia de monedas parecida a lo que hay en Perú ahora, y ojalá que con un banquero central del mismo estilo como es Valverde, creo que sería un sistema más apropiado para Argentina. Pero bueno, esto es un tema muy debatible, ¿no? sí, es Yo muy creo que debatible, pero siento bastante. en cualquier caso se me antoja que la dolarización además tiene el riesgo de que tenés pasivos en pesos muy altos y que si alguien fuera a reclamar por sus plazos fijos, habría que devolverle algo que no existe, porque los pesos los podés emitir, pero los dólares no. Entonces, una dolarización completa tendría aparejado ese riesgo adicional, ¿no? Por lo menos Y la hasta que idea de la... una dolarización con un asiento contable yo no la compro, Mm, la mm, verdad que mm, creo que pase eso. mm. Pero déjame volver Pero por a... otro lado, Sí. el otro riesgo de la dolarización es lo que hablabas antes vos, Walter, el tema del nivel cambiario. Si vos, digamos, dolarizás con un tipo de cambio atractivo en el sentido de que el dólar esté fuerte y que el peso esté débil, eso te puede generar un boom de inversiones muy fuerte. Si vos dolarizás en cambio con un tipo de cambio poco atractivo, en otros términos con un peso muy fuerte, un dólar barato, donde el país esté muy caro en dólares, el efecto puede ser absolutamente el contrario. Puedes tener una implosión de nivel de actividad, más que nada porque la economía todavía está muy regulada. Entonces, las dolarizaciones no son neutras al tipo de cambio. Te puede salir una dolarización muy bien en determinadas circunstancias cambiarias o te puede salir muy mal en otras circunstancias cambiarias. Ujú. Déjame ir a estos asuntos porque se abren algunas cuestiones que son interesantes. Supongamos que el dólar de 800 a 900 se quedó corto, o sea que vos arrancás con un atraso cambiario, aun cuando tenés un superávit comercial real, porque las importaciones se desplomaron, ya vienen los dólares de la soja y el Banco Central está comprando esos dólares. Entonces, a menos que vos estés recibiendo dólares prestados del resto del mundo, que yo no lo puedo saber,
pudiera que este sea un incómodo precio de equilibrio el que se está planteando hoy, en estas condiciones, en donde la gente, Difícil saber eso porque no está abierto el mercado claro, cambiario, entonces todavía claro. no se pueden repatriar dividendos, no se pueden pagar algunos servicios, las importaciones no se saben si están pisadas o no. Entonces es difícil saber si este tipo de cambio es de equilibrio o no. Ujú. Ahora, digo, en cualquiera sea el caso, lo que sí te viene a la cabeza es que si vos estás buscando un ajuste fuerte por la vía recesiva, que digamos es muy difícil de lograr además, ¿no? Porque el que hace el ajuste es el mismo que después tiene que pilotar el avión para volver a levantarlo, ¿no? Todas las crisis en Argentina terminaron con un gobierno. Entonces, bueno, se fue por la borda Alfonsín, después se cayó de la Rúa, hasta el mismo Dualde, y el que vino después ya tenía la mitad del trabajo hecho. A Milei le tocan las dos cosas, ¿no? O sea, tiene que sincerar los precios relativos, que estuvieron pisados por mucho tiempo, tiene que dejar que el dólar vaya donde tenga que ir, en fin, tendrá que acomodar los precios de las tarifas. Y después de todo esto tiene que ensayar algunas políticas para que la Argentina se ponga en condiciones de crecer. Ahora, si vos buscas un ajuste fuerte, de tipo B corta, que dicen los economistas, decir, mira, vamos a tragar todo el barro en los primeros 3 meses, que es lo que parece estar diciendo el gobierno también, ¿no? Y una vez que pase eso, entonces salimos con un rebote fantástico, porque vuelve la confianza, vuelven las inversiones o lo que sea. Claro, no parece ser tan fácil de lograr que las inversiones vuelvan si no hay rentabilidad en los negocios. ¿Vos qué ves al respecto? No, lo mismo, yo creo que si de golpe, digamos, estabilizamos con un tipo de cambio demasiado fuerte, es como eso, acelerar pisando el freno al mismo tiempo, ¿no? Se va a complicar, esa lluvia de inversiones va a ser menos proclive para venir porque Argentina se va a poner cara en términos relativos, va a ser definitivamente mucho más difícil. O sea, el tema cambiario para mí es súper, súper crucial. De vuelta, los planes no son neutrales a distintos tipos de cambio. Vos podés tener un muy buen plan con un tipo de cambio y tener el mismo plan con el tipo de cambio erróneo, puede fracasar rotundamente. ¿Y Y por de qué, vuelta, por qué se le puede ocurrir a Caputo que 900 es razonable? yo creo porque muchas veces la gente se enamora, digamos, de un peso fuerte como herramienta antiinflacionaria. Y para mí es un error eso. Para mí es, digamos, una victoria un poco pírrica quizás, en el sentido de que te deja un sabor positivo en el corto plazo, pero se te van acumulando otros desequilibrios que en el largo plazo pueden ser muy difíciles de revertir. Creo que también acá hay por ahí una cuestión más teórica. Yo creo que, o sea, Milley es un seguidor de un economista que se llama Murray Rothbard, que él en muchos escritos dice que es irrelevante la cantidad de moneda que hay en la economía porque los precios siempre se ajustan a esa cantidad de moneda. Yo creo que eso está mal. Yo creo que es cierto que los precios siempre se ajustan, pero no se ajustan con cualquier nivel de actividad. O sea, los precios son siempre consecuencia de una determinada cantidad de moneda. Eso es irrefutable. Ahora, no da lo mismo que los precios se ajusten con un nivel de empleo X o con la mitad de ese empleo. Y Argentina tiene una economía muy arteriosclerótica, entonces le va a costar mucho hacer ese ajuste a la baja, independientemente de cuál sea la cantidad de moneda. Me A parece ver, eso. pongámoslo en estos términos, a ver si logro entender bien. Eh, Vos dejás el dólar en 900 y supongamos que las cuestiones monetarias se mantienen estables. Digo, y es difícil, porque la tasa que están pagando hoy por los depósitos o la que rinden los bopreales son muy altas, ¿no? Comparado con un dólar que devalúa al 2%. Pero si ese es el dólar que el gobierno ha decidido fijar, hay un montón de cosas que tienen que caer de precio. Para empezar, la cubierta de los autos que valen el doble de lo que afuera. O los remedios, que han aumentado incesantemente. O los materiales de construcción que sí han empezado a caer porque la caída de actividad de enero ha sido como de 30%. Eso es como el COVID, el ajuste que ha habido. Pero hay muchos otros precios que seguramente son de sectores un poco más monopólicos o que compiten nada con la importación. Por ejemplo, un televisor. Un televisor chino en Argentina cuesta $1.000 a este dólar. Y en Uruguay cuesta 350, 50 pulgadas. O inclusive el calzado. O sea, fábricas de calzado argentinas con muy buen cuero terminan vendiendo, qué sé yo, botas para mujeres $250 que en Estados Unidos valen 150. O sea, Y lo que pasa es que tenés también todo lo que es transable, como algunos de los bienes que describíamos sí. recién, tienen la protección adicional, aparte de los aranceles, tienen la protección adicional del impuesto país, que encarece todo lo transable en un cuanto 17, Más o 18% del menos, impuesto. más o menos.
Bueno, entonces eso te agudiza, digamos, el atraso cambiario. Eh, Paradójicamente, ese impuesto es uno de los que más recauda. Entonces, el equilibrio fiscal que se logró en enero y que se logró también a nivel primario no financiero en febrero, está explicado por impuestos de muy mala calidad. Por ejemplo, vos tenés retenciones, impuesto país y no tenés impuesto a la ganancia en Argentina. Sí, sí, el impuesto Estos al son país debe ser un horribles. punto del producto, ¿no? A Eso es otro nivel de horrible. importación, claro. A tener impuestos como país y retenciones, son impuestos de muy mala calidad, y no tener, ya no le llamamos ganancia, porque después si son ganancias o no, otra discusión. Llamémosle impuestos a los sueldos altos. ¿Cómo no va a haber impuestos a los sueldos altos? Y va a haber a cambio de eso retenciones y impuesto país. Es delirante eso. Mm, mm. Hablemos un poco del problema que era el fantasma de todo esto antes de empezar, que eran, bueno, las LELIQs, después se convirtieron en pases a un día. Hoy una gran cantidad de pesos, una masa de pesos gigante, están depositados, bueno, o en plazos fijos o en cuentas que remuneran día por día. Alguna de toda esa plata supongo es transaccional, las empresas la usan para pagar los sueldos y los gastos dentro del mes. Y si bien va perdiendo contra el índice de inflación, lo que no es menos cierto que una montaña de pesos que el día que quisieran salir de ahí podrían hacer una avalancha contra el tipo de cambio. Sin embargo, Hay 30, nada, 30 billones30 billones de pesos, sin ¿no? 10 embargo, billones son la masa monetaria y 30 billones los pasivos ampliados. sin embargo, nada de eso pasó, ¿no? O sea, está bien, vos me podrás decir, Macri levantó el cepo en un día y tampoco nada pasó al principio, después sí pasó. Pero ese número podría condicionar la economía argentina, no, no tan solo la base es lo que juega y que Milei congeló, sino que hay que mirar ese número. ¿Por qué crees que eso no trajo ningún problema y que se empieza a minimizar en la cabeza de muchos analistas? Yo creo que el mix por el cual guían los exportadores de 80% al oficial y 20% al paralelo tiene que ser parte de esa explicación. Después el tema de que las importaciones no me quedan claros cuán libres son. Yo diría que no deben ser muy libres, que deben estar un poco pisadas todavía. Es otro de los motivos. Después tenés tasas en dólares todavía muy positivas. Así vos haces carry trade, ¿no? Traes pesos, liquidás y contra eso pones en pesos y salís en dólares. Si manejás el timing bien, son muy positivas. Yo creo que esas son las explicaciones, más que, digamos, una apreciación del peso por muchísima confianza. No, son inversiones más que nada, yo creo que de corto plazo. Y bueno, y también creo que otra parte que explica es que, bueno, los argentinos tienen muchísimo ahorrado en dólares y frente a un poco el tema de que no llegan a fin de mes, qué sé yo tengo familiares que son jubilados, jubiladas, y la verdad que no llegan ni al día 15 ni al día 20 y bueno, y tienen que vender dólares para financiar los días que faltan. Yo creo que eso también tiene que tener impacto, ¿no? Bueno, entonces la pregunta que surge de inmediato es si el ministro de Economía o el presidente del Banco Central, porque esto han trabajado en equipo, estuvieron bien al diseñar Bopreal, al bajar inicialmente la tasa, porque al parecer dentro de este trimestre han contenido, no la inflación, todo lo que hace falta, pero sí buena parte de la expectativa de una corrida, ¿no? Sí, a mí me cuesta responder esa pregunta de esa forma. Yo creo que depende mucho de cuál es el objetivo final. Y como no sé cuál es el objetivo final, no me queda claro si lo que están haciendo, digamos, cómo se alinea con ese objetivo final. Si el objetivo era bajar el precio del dólar, y sí, han estado bien en el sentido de que lo bajaron el precio del dólar. Yo no sé si haber bajado el precio del dólar así tan drásticamente como dijimos antes es lo más positivo. Después el tema del Bopreal es deuda para el Banco Central, eso es endeudamiento. O sea que sí, se ha logrado a costa de endeudamiento en cierta parte. Y yo creo que el endeudamiento externo es siempre uno de los principales motivos del atraso cambiario y termina siendo como una especie de droga, ¿no? Que lo hace muy atractivo porque genera como una sensación de bienestar artificial, que es esta sensación de que sí, bueno, bajo el dólar debemos estar mejor. Y no necesariamente es así. Por eso digo, a mí me cuesta responder a la pregunta de que si estuvieron bien o mal, porque no entiendo cuál es el objetivo final. Sí, en cualquier caso, lo que sí uno no escucha más es que los pesos se van a ir corriendo. Sin embargo, uno sabe que estos fueron dos, tres pases mágicos, porque conseguir que los importadores te financien 10.000 palos dólares con pesos, porque al fin de cuentas es una conversión, y lo hagan unas tasas de interés bastante redituables, o que el gobierno haya conseguido alguna plata del tesoro, o que haya podido hacer una contención del gasto con cero obra pública y licuando jubilados,
podría despertar la necesidad de volver a devaluar. Eso antes se escuchaba más. Dice, mira, esto no le alcanza, en marzo tiene que devaluar, en marzo tiene que devaluar. Eso de momento no se escucha aquí en Argentina, por lo menos con la fuerza que antes, ¿no? Igualmente, Sí, claro, más que nada porque la brecha es como que se va afinando. claro. Entonces, si uno tiene brecha, en teoría no habría motivo para devaluar. Ujú. El tema está que si esa brecha digamos, se va afinando de una manera genuina, ¿cuál sería una forma genuina? Supongamos que empiezan a entrar dólares para inversiones en vaca muerta. Sí, Esa sería una forma genuina. Bueno, no están entrando dólares para inversiones en vaca muerta de esa forma. Están entrando una combinación de cosas. Están entrando dólares por el superávit comercial, que es genuino, pero las importaciones están poco pisadas, no se pueden girar dividendos del exterior. Eh, Hay un poco de endeudamiento externo por el tema de los bopreales, entonces es una combinación, ¿no? Cada vez que uno, digamos, plancha el dólar por endeudamiento externo, creo que es pan para hoy, hambre para mañana. ¿cómo te imaginas el proceso de una economía tan regulada para que los precios relativos se terminen de alinear? Porque no es fácil, ¿no? O sea, uno mira y dice, mira, acá hay algunos precios que tendrían que haber bajado. ¿Por qué? Porque te das cuenta que te cruzás a Uruguay y es la mitad. Entonces, algunos evidentemente debieran haber bajado. Hace falta que uno vaya del otro lado, los compre y los traiga, debieran haber bajado. Eh, y hay otros que es razonable que hayan subido. Por ejemplo, el combustible es razonable que haya subido, estaba totalmente Ujú. subsidiado, parecía Venezuela esto. Entonces, con eso supongo que suben los precios de algunos fletes y algunos costos de algunas cosas habrán subido también. Pero digo, el desorden de precios que hay y que hubo, más el tránsito hasta verlos alineados a términos internacionales, hace presumir una recesión fuerte, pero tampoco, por las regulaciones que hay, un éxito rotundo en eso, ¿no? O sea, puede que las cosas No, no se acomoden para que reaparezca una rentabilidad. A ver, déjame plantearlo de otra manera. Se me va muy larga la pregunta, pero Macri sacó el cepo, pero no corrigió los precios relativos, ¿no? Hizo una primera apuesta de confianza y lo logró. Y después se quedó sentado esperando que vengan los brotes verdes. Los brotes verdes tendrían que haber llegado por inversiones, pero la distorsión de precios nunca trajo las inversiones. En el fondo podríamos estar incubando una situación parecida. sí, yo creo que la corrección de precios relativos tiene una parte macro, que es la que discutimos hasta ahora, y tiene una parte micro, que también es muy necesaria, y que es lo que no está pasando, yo creo que porque no se aprobó la ley bases. Yo creo que si la ley bases se hubiera aprobado, tendríamos otra dinámica de formación de precios en muchos mercados. Mercados que están muy regulados, mercados que están muy protegidos, y ahí hubiéramos encontrado a lo mejor una forma de compensar con precios a la baja algunos de los precios que tienen que subir. Pero bueno, es como que, digamos, es una reforma desde ese punto de vista incompleta o coja, no necesariamente por culpa del gobierno, sino porque no hubo aval para desregular esos mercados. En Argentina, para mí, lo que mostró la ley bases es que todo el mundo quiere ser vendedor o oferente en mercados protegidos y todos quieren ser demandantes en mercados libres. O sea, todo el mundo se pide protección del gobierno para poder vender lo que quiera a precios más caros que en un mercado competitivo y después reclaman precios competitivos para comprar. Y entonces termina siendo un juego de todos contra todos. Y bueno, eso no funciona así. Mm, mm. Eh, ¿Te da la sensación de de que la Argentina pueda atraer en algún sector en particular inversiones en las actuales condiciones? No conozco lo suficiente de los mercados de metales y no conozco lo suficiente de los números, digamos, de vaca muerta como para concluir si puede traer o no en las actuales circunstancias. Eh, yo creo que en la medida, digamos, que el país se vuelva un poco más previsible, va a traer inversiones, pero no me doy cuenta, realmente no tengo información suficiente. Yo conozco otros mercados, Mm. pero en esos dos sectores no sé lo suficiente de cuáles son las tasas de rentabilidad para compensar. Digamos, ¿qué noticias buenas hay para eso? El riesgo país es menor que antes, digamos, eso es positivo. Creo que hay una voluntad y una vocación clara de liberar, digamos, esos mercados a nivel externo lo más posible para que se puedan en el futuro, digamos, vender en libertad, girar dividendos, pero todo eso no está todavía hoy. O sea que eso me hace pensar que en algún momento cuando las cosas se corrijan, va a haber ganas. Mm. Contra eso tenés que si el país se pone muy caro en dólares, los niveles de rentabilidad van a ser menos atractivos. Bueno, y detengámonos por último ahí, ¿no? Porque dicen que la inflación puede bajar, pero solamente hasta la expansión monetaria que haces por dentro del sistema bancario, ¿no? O sea que si vos estás pagando una tasa por los depósitos a plazo fijos del gobierno, que está al 7%, va a ser difícil que perfores ese piso hacia abajo.
por lo menos sin cambiar la rusticidad de este primer plan de ajuste, a menos que te pongas a hacer sintonía fina. Si eso se diera así y el dólar se queda quieto, vamos a tener 2-3 meses más con inflación y con una apreciación del peso aún peor que la que hay hoy. Entonces, Ujú. ¿crees vos que estará en la cabeza de quienes gobiernan, digo, por su experiencia o por el sentido común, lidiar con este problema? ¿O vos ves que esto es una apuesta para que el mercado baje los precios de golpe? ¿O al fin del día están convencidos de que se puede establecer un alineamiento con el mundo a 900 mangos? Digo, yo tampoco hubiera apostado a hacer eso. No No, tenían yo creo que interés. en algunos comentarios por ahí que hace Caputo está como la expectativa de que cuando la gente se dé cuenta que el plan es en serio, la gente que había levantado mucho los precios los va a tener que corregir para abajo. Eso dice. Eh, no sé, yo cuando escucho esas cosas siempre me acuerdo de una cosa que dijo Mises, que es un economista del cual Milei es un gran fan. Que él dice, cuando vos tuviste inflación, vos no corregís el problema después con deflación. O sea, si vos pasaste un tipo por arriba con el coche, no lo curás metiendo marcha atrás y pasándolo por arriba de nuevo. Ah, qué bueno. Sí, Y yo creo que el riesgo es un poco ese, ¿no? sí, 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 porque te comes una recesión infernal que tiene costos sociales afuera de la economía, ¿no? Muy grande. Y Mm. ese puede ser el riesgo que no estén midiendo bien o ojalá que estemos equivocados en este punto. Bueno, Pero a vuelta, si vos mm, vivís en un mundo de equilibrio general de precios flexibles, digamos, y te crees que eso funciona así, a lo mejor tenés la convicción genuina de que las cosas se van a acomodar todas así. Yo creo que en una economía mucho más desregulada eso es mucho más probable. En una economía tan regulada como la Argentina, creo que es imposible. bueno, grandes desafíos, ¿no? Hasta acá Milei ha leído bien, por lo menos, el sentir de la gente o el cierto cambio de la opinión pública. A partir de eso, sus convicciones parecen no haberse trastocado en absoluto, pese a tropezar en el Parlamento. Hoy mismo se abre una vía de negociación con un Milei que tiene un poder que era impensado hace algún tiempo, con gobernadores cuyas cajas se resienten fuertemente y no saben gobernar sin recuperar algo de esas cajas. Está por delante un ajuste fiscal, que será reponer algunos impuestos, sacar otros, y veremos cómo queda esa ecuación y si no termina siendo un trágico suceso como el de Machinea en la época de la Rúa, veremos. Hay muchas cosas por ver, ¿no? Pero si uno dijera, llevan 3 meses de esto, es bastante impensado que haya llegado al menos hasta acá con las pocas herramientas que tenía, ¿no? Sí, sí. Las dudas que yo tengo son las siguientes. Yo creo que para que, digamos, un plan económico funcione hacen falta tres cosas. Primero, un buen diagnóstico, que yo creo que Milei lo tiene. A lo mejor no coincido en el 100%, pero coincido en una gran parte. O sea que el diagnóstico está. Después hace falta soluciones técnicas y equipos, que creo que hasta ahora son flojas. Y tercero, hace falta mucha voluntad política para aplicarlo, que creo que también Milei lo tiene. Para mí la pata floja hasta ahora está en las soluciones técnicas y los equipos. Me parece que eso no está, digamos, no condice con las otras dos variables. Mm, O sea, sí, el diagnóstico está, mm. la voluntad de aplicarlo está, la solución técnica me genera dudas. Ivo, clarísimo, como siempre. ¿Eh? Muchas gracias. Un gusto escucharte y bueno, siempre aprendemos. Así que te mando un abrazo fuerte y ojalá nos vemos pronto. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por la invitación. Chao, Chau, gracias chau. por la ayuda. Chao. Bueno, ahí está. Conversé con Ivo Sarjanovic, que como se dan cuenta, es una persona que entiende largo y ancho de lo que pasa en la economía de Argentina y del mundo. Y, y nos hizo ver, nos señaló algunas advertencias de lo que pese a parecer estar funcionando razonablemente bien para el poco tiempo y las pocas herramientas, son luces amarillas de algo que se puede complicar, porque el fondo de este asunto es esto. Puede que te saques el hombro haciendo un deporte, puede que tengas un problema en los ligamentos. Si el médico que te trata no es oportuno y no es preciso, puede que la dolencia que te quede se alargue mucho más de lo debido y te cueste mucho más de lo debido. Y en el fondo de eso estuvimos hablando hoy, ¿no? De si te cuesta lo que te tiene que costar o mucho más, porque ajuste va a haber y barro vamos a comer. Y recesión es inevitable. El tema es a qué nivel se plantea ese costo según la muñeca, la mano de la política que vayas a instrumentar. Y eso todavía está todo por verse.